Muy buenas tardes. Gran gusto estar en el día de hoy compartiendo este congreso, este evento. Agradecer especialmente al CEAPI por la invitación para moderar este panel. Este es un panel de lujo en esta sesión sobre la competitividad nacional a través de la diversidad. Y para iniciar este panel, que nos va a acompañar José Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, Marta Lucía Ramírez, amiga. Ahora sí. Hola, hola. ¿Me escucha ahí? Hola. Mira si está prendido. Mira a ver si está prendido. Más de frente, de pronto. Sí. Ahora sí. Bueno, decía, nos acompaña José Augusto Chacón, Marta Lucía Ramírez, expresidente de Colombia, ex canciller, ex ministra de Defensa, de Comercio, gran liderazgo para este país, y Ana Fernanda Mayhuasca, también amiga personal, que es presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Déjeme comenzar y permítame motivarlos con 3 datos, bien breves, pero de alguna manera puede iniciar y poner en contexto la importancia de este panel. Las empresas lideradas por mujeres en la región son apenas el 14%. 15% de los puestos de liderazgos apenas están en manos de mujeres y una de cada 10 personas ocupan el puesto de gerente general de una empresa. Esto para poner en contexto dónde estamos, con lo cual nos encontramos con la necesidad de una deuda imperiosa que saldar por un motivo moral, un motivo de dignidad con mujeres, un motivo también económico para darle oportunidades a ese 50% o más de la población, pero también con la población en general, porque sabemos que son las mujeres que cuando se ven contratadas en empresas presentan la mayor productividad, mayor competitividad, con lo cual el aporte que le hacen a la sociedad es realmente fundamental desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué mejor que tener este panel con expertos en áreas diversas, desde el sector público, sector privado, academia y think tank como Instituto de Ciencia Política, para poder abordar estos temas tan relevantes? Y hablábamos que las mujeres cumplen un rol fundamental en la economía, y aquí está el dato. En los países de mayor desigualdad en cuanto al género, cerrar la brecha de paridad podría generar un aumento del 35% del PIB. Es un dato realmente fabuloso que demuestra la importancia que tiene generar políticas de inclusión en temas de género. Pero vamos a empezar entonces con José Augusto, que lo tengo aquí a mi izquierda, y con la primera pregunta, que tiene que ver con las políticas de inclusión en el ámbito político y cómo pueden estas políticas contribuir a una mayor competitividad nacional. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola. No, mejor con el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, gracias a CEAPI por la invitación. Es una pregunta muy pertinente que hablemos luego de haber escuchado a mujeres que han dado un testimonio de cómo cuando pueden ejercer su espíritu empresarial son capaces de crear valor y cambiar la realidad de su comunidad, de su empresa, de su familia, de sus países. Y en el caso colombiano, si ustedes miran el Global Entrepreneurship Monitor, Colombia es el segundo país del mundo en el que más mujeres se encuentran en actividades emprendedoras tempranas, pero es el último país de los evaluados en los cuales las mujeres transitan a la propiedad de negocios establecidos. Ahí hay una brecha. Es decir, las mujeres tienen un enorme potencial, tienen un espíritu emprendedor, pero no pueden crear valor. Y entonces, cuando ustedes piensan por qué no pueden crear valor, en gran medida son las reglas de juego de América Latina que hacen imposible que ellas logren realmente establecer sus negocios. Y desde el Instituto de Ciencia Política, en gran medida, muchas de las cosas que hemos hecho, a ver si así suena menos. Perdón, pero es que sí, un poco enredada la cosa. Una de las cosas que hacemos desde el Instituto de Ciencia Política es decir, ¿cómo logramos inclusión? ¿Cómo logramos prosperidad incluyente? Y este es un concepto interesante.
¿Cómo no dejamos a nadie atrás de la prosperidad? Y la respuesta está en promover reglas de juego, instituciones que garanticen la libertad económica. Y esas reglas de juego que garantizan la libertad económica son bastante sencillas. Derechos de propiedad. Cuando ustedes miran la experiencia de Perú hace algunas décadas, cuando se entendió que la informalidad es un gran problema porque quienes están más excluidos son aquellos que se encuentran en la informalidad o que sufren del desempleo a causa de mercados laborales inflexibles, a causa de barreras burocráticas, a causa de barreras tributarias. Es decir, todas esas barreras que se han creado a través de disposiciones legales que impiden que las personas puedan participar libremente del proceso de mercado. Y ahí las mujeres están enormemente en desventaja, no solamente por las condiciones propias, ¿cierto?, de su actividad familiar, sino que en muchos de nuestros países las mujeres carecen aún de títulos de propiedad. Y un título de propiedad, piensen ustedes, no es simplemente el título que demuestra que usted tiene una propiedad, es que el título de propiedad usted la hace un ser activo en la vida económica. Le permite pedir un crédito, asociarse, tener inclusión financiera, negociar. Si no logramos priorizar lo que realmente resuelve de fondo los problemas, es imposible que logremos pensar en un futuro próspero para América Latina. Y una de las prioridades tiene que estar en los títulos de propiedad. La segunda, que está muy atada a la libertad económica, tiene que ver con la seguridad jurídica. Si no garantizamos seguridad jurídica, es imposible que las mujeres puedan hacer efectivos los contratos, las mujeres, los hombres, los informales, los campesinos, etcétera. Es imposible que los individuos puedan participar con seguridad en el proceso de mercado. Y esto pasa además por reconocer que se necesita entender que nuestras economías tienen que abrirse al mundo. Colombia, y seguramente Ana Fernanda y no la chiveo, pero es una de las economías más cerradas de la región, por eso no me detengo ahí. El otro tema es la estabilidad de la moneda. Déjenme decirlo sin ninguna clase de corrección política, es infame que las políticas en América Latina nos empobrezcan con mecanismos de emisión monetaria que lo único que han hecho es que que nuestras monedas pierdan valor. Y por último, un gobierno limitado que deje de crecer creyendo que la causa de entre más Estado, más prosperidad, porque no es cierto, esa correlación es falsa y es empíricamente demostrado. Déjenme terminar con esta reflexión. En 2011, Mohamed Bouazizi fue un vendedor ambulante que en Túnez se inmoló y fue como empezó la revolución árabe, la primavera árabe. ¿Saben por qué se inmoló? Porque estaba cansado de que la policía lo extorsionara todo el tiempo para poder ejercer su actividad. Nosotros en el Instituto de Ciencia Política elaboramos el índice de burocracia que mide cuántas horas le toma a un microempresario cumplir con trámites burocráticos. En el resultado del 2023, en el caso colombiano, son 755 horas. 755 horas al año que le implican a un pequeño empresario, a un microempresario, perder tiempo cumpliendo trámites burocráticos que no agregan ningún valor. Es decir, lo saco de la posibilidad de estar dedicado a su negocio, a crear valor, a competir, a innovar y a crecer para cumplir con caprichos que se han establecido vía regulación. Esas son las barreras que hay que empezar a enfrentar y a reconocer, y eso es de lo que desde el Instituto hemos venido insistiendo. Pensemos cómo cerramos esas brechas de desarrollo que hay en el país y en nuestros países, porque la situación en muchos países de la región es muy similar. Perú, Bolivia tienen barreras muy grandes, altos niveles de informalidad. ¿Cómo ponemos en el centro al individuo? Y este señor Mohamed, antes de inmolarse, dijo: dignidad antes que pan. Dignidad antes que pan. Tenemos que reconocer que para generar políticas incluyentes somos individuos que antes que cualquier cosa merecemos tener dignidad, ser tratados como adultos, no ser tratados como niños, es decir, no creer que las políticas paternalistas y asistencialistas son las que solucionan los problemas, sino todas las mujeres que nos han dado su valioso testimonio hoy, lo que nos han demostrado es que alejadas de todo paternalismo, alejadas de todo asistencialismo, han logrado salir adelante, han logrado poner en marcha grandes empresas. Los individuos tenemos esa capacidad. Lo que necesitamos son unas condiciones, unas reglas de juego adecuadas que nos lo permitan hacer. Así que la gran apuesta de políticas inclusivas tiene que ser poner en el centro de la acción a los individuos, reconocerles dignidad, promover reglas de juego que favorezcan la libertad económica y que nos hagan caminar por la senda del crecimiento hacia la superación de la pobreza con movilidad social incluyente que supere ese modelo simplemente de mantener a la gente con bajos niveles de ingreso
porque hay unos caprichos regulatorios que desconocen lo que realmente la gente necesita. Gracias. Gracias, Carlos Augusto, por la pregunta del panel. Ahora sí, pasamos a Marta Lucía Ramírez. Y de tu experiencia, Marta Lucía, ¿cuáles son las políticas más efectivas para promover la igualdad de género, tanto en el ámbito político como empresarial? Bueno, yo creo, no sé, ¿se oye? ¿Está bien? ¿Sí se oye? Bueno, perfecto. Primero que todo, mil gracias a Nuria por haber hecho este evento acá en Colombia, por haber hecho este panel tan importante sobre la participación de la mujer y todo lo que las mujeres tenemos para aportarle a la sociedad y a la humanidad. Y por supuesto es un gusto estar acá con estos panelistas tan maravillosos y haber oído mujeres tan maravillosas durante toda la tarde. Ustedes dos que son un ejemplo que inspira y que de verdad nos llena de fuerza para seguir en este camino. Yo creo que el tema de equidad de género obviamente hay que abordarlo desde la política pública, pero desde el mundo empresarial. No es suficiente lo que haga el sector público, tampoco es suficiente lo que se haga desde el sector empresarial solito. Acá necesitamos un trabajo tripartita, es gobierno, son empresas y es la academia. Muy importante el trabajo desde la academia. Y a ti que te gustan tanto los indicadores y nos desafiaste con los indicadores, yo quiero recordarles, aquí estamos hablando de Iberoamérica. Iberoamérica tiene una población de 701 millones de personas, casi el 10% de la población mundial. Dentro de esos 701 millones de personas, la fuerza laboral hoy por hoy es de 343 millones de personas. Y de esa fuerza laboral, el 45% somos mujeres. Y de ese 40, eso estamos hablando entonces ya de 170 millones de personas. Y dentro de esas 170 millones de personas, el 12% de mujeres están desempleadas. Imaginemos si a esas mujeres, casi 18 millones de personas, 12% desempleadas, son 18 millones de mujeres desempleadas en Iberoamérica. Si pensáramos que esas 18 millones de mujeres pudieran producir, aunque fuera $2.000 anuales, 2.000, nada, cualquier actividad puede producir $2.000 anuales, estaríamos hablando de 36.000 millones de dólares que entrarían a hacer crecer la economía. Por eso cuando tú decías que se considera que la mayor entrada de la mujer al mercado laboral y al desarrollo económico puede aumentar un 35% del Producto Interno Bruto, eso es cierto. Esa es la cifra que tiene la Organización Internacional de Trabajo. El Banco Mundial dice mínimo el 25% del crecimiento del Producto Interno Bruto aumentaría si hay más mujeres en el desarrollo económico, en el emprendimiento, en empresas que sean sostenibles, escalables, rentables. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la política pública, promover el desarrollo de la mujer, la participación de la mujer, lograr que la mujer aporte todo su talento, su conocimiento, su experiencia, su crecimiento, obviamente al desarrollo de la humanidad. Las mujeres no estamos esperando tener más participación en los roles de liderazgo político o económico por ser mujeres, es porque realmente sabemos que tenemos capacidades y porque las sociedades necesitan de esas capacidades de las mujeres. Ahí hemos hablado de indicadores económicos, pero miremos también los países más competitivos del mundo, y Ana Fernanda seguramente lo va a desarrollar mejor. Los países más competitivos son aquellos que han logrado cerrar más su brecha de género, y está mostrado en todos los indicadores. Vemos nosotros como los países nórdicos son los países que tienen mayor competitividad, pero son los que también han trabajado más en cerrar su brecha de género. España, que ha hecho un esfuerzo enorme, hoy por hoy está entre los 10 primeros países en el cierre de brechas y está aumentando también sus niveles de competitividad. Entonces, desde la política pública hay que lograr influir en ese ingreso de la mujer a la economía, apoyarlas, y nosotros, la verdad, tengo que decirlo, y si uno no hace propaganda de lo que hizo, pues nadie lo va a contar. En la pandemia apoyamos enormemente todo el tema de la mujer, una reforma fiscal con un enfoque de mujer, donde la mayor parte de los subsidios que se daban a la nómina era precisamente para los empresarios que mantuvieran el trabajo de las mujeres. En la época de la reactivación, los mayores apoyos se dieron para la reactivación en los empleos que se generaran para mujeres, pero también creamos un fondo Mujer Emprende para promover los emprendimientos de las mujeres, emprendimientos que fueran escalables, no cositas chiquitas que desaparecen
sino que se pueden convertir en empresas sostenibles. Creamos ese Fondo Mujer Emprende con unos recursos importantes, hoy tiene mucho más recursos obviamente. Entonces eso hay que hacer desde la política pública, pero también la política pública tiene que abrir espacios en la participación de la mujer en la política con P grande, porque realmente el liderazgo, el tener los primeros lugares en las posiciones políticas y económicas, sin duda transformaría a las sociedades, transformaría la humanidad. Si durante la historia de la humanidad hubiera habido más mujeres con poder económico, como estas dos maravillosas que nos han iluminado esta tarde, más mujeres con poder político, no tendríamos los conflictos, la desigualdad, la cantidad de dificultades para llegar a buscar consensos, porque si algo de verdad caracteriza a la mujer es esa capacidad de articular a varios para encontrar consensos, que sea realmente un común denominador que ayude a crecer a todos, que le dé oportunidades a todos, y eso es algo que sin duda las mujeres hacemos por vocación y lo sabemos hacer bien. Eso es lo que hay que hacer desde la política pública. Lo demás, sector privado y academia. Nosotros, para cerrar lo que hicimos, promovimos mucho el ingreso de mujeres a las juntas directivas. Yo le mandé carta a las empresas que estaban en Colombia cambiando juntas directivas en el 2020 y a raíz de eso promovimos con el CESA un programa maravilloso. El CESA es una universidad espectacular que hay acá en Colombia, enfocada en el tema empresarial. Promovimos la formación de mujeres para las juntas directivas de las empresas. Entonces, que no haya el pretexto de que es que no hay mujeres que sepan hacer parte de un board de directores, sino al contrario, hay una cantidad de mujeres que se han formado aportando toda esa visión integral del desarrollo empresarial. Muchas gracias, Marta Lucía, por estas palabras acerca de la importancia del rol de la mujer en la participación en la economía y el rol desde la política pública para poder hacer factible esa participación. Pasamos ahora a Ana Fernanda y la pregunta es: ¿cómo ha contribuido el Consejo Privado de Competitividad a fomentar la diversidad dentro del sector empresarial? Bueno, mil gracias. En primer lugar, quiero unirme al agradecimiento no solamente por el espacio, sino por la invitación, saludar a mis copanelistas y a todas las personas que nos acompañan hoy. Normalmente, cuando se habla de la participación de la mujer, nos concentramos en buena medida en el desempleo. Y sin embargo, parte de las cosas que nosotros vemos en el Consejo Privado de Competitividad, y es que una de las cifras más representativas que tenemos en Latinoamérica es la de la falta de participación en la fuerza laboral. En Colombia tenemos, con el último dato, más o menos 14.400.000 personas que están totalmente inactivas, es decir, ni siquiera buscan trabajo. Cuando repartimos entre géneros esta cifra, el 70% son mujeres, el 30% son hombres. Pero luego, dentro de esta misma categoría, se manifiesta quienes no participan de la fuerza laboral porque están dedicados a oficios del hogar. Y en ese caso la participación femenina sube al 90%. El 90%. Esto, en última, y yo sospecho que si fuéramos a hacer una encuesta más detallada y les preguntamos a estas mujeres si es que de verdad no necesitan trabajar, sospecho que la respuesta no sería: hombre, no lo necesito. El punto es que no encuentro un espacio en el mercado laboral formal, como lo decía Carlos, que me permita entrar a participar. Razón por la cual uno de los focos de la acción del Consejo es lograr que esa regulación del mercado laboral y del mercado de protección social pase a ser más flexible. De manera sistemática encontramos nosotros que, entre otras cosas, la política pública, tratando de proteger la equidad de género, en muchos de los casos va en contra de ella. A mí me encantó quedarme con mi bebé en mi casa, pero es que yo no tenía que sufrir muchísimo respecto de que a mí me fueran a sacar de la fuerza laboral porque se me extendiera mi licencia de maternidad. Mientras que encontramos estudio en Colombia ha habido un par de alargamientos de la licencia de maternidad y tenemos los datos empíricos de cómo eso tiene un impacto en la participación laboral y en los ingresos de las mujeres. Razón por la cual lograr que tengamos unas reglas del juego que permitan una mayor flexibilidad en tanto hacemos la transformación cultural que necesitamos. Yo les voy a dar unos datos que a mí me parecieron muy interesantes respecto, muchos de ustedes ya los conocen, de las horas que dedicamos a los oficios no remunerados hombres y mujeres. Entonces yo fui y saqué mi dato para ingresos de países de ingresos medio como lo es Colombia.
De las 7.40 horas que se miden en la semana, las mujeres dedicamos 4.27 horas y los hombres 1.6 a trabajo no remunerado, que no quiere decir que no haya que hacerlo, porque como espero en todas las casas de Latinoamérica y de Iberoamérica nos hayan informado, el almuerzo no se hace solo. Pero en cambio, en los países de ingreso alto, esta brecha sigue siendo significativa. 4.17 horas son las que dedican las mujeres en un ingreso de país alto versus 2.15, es decir, sigue siendo el doble. Esto parte de lo que quiere decir es que necesitamos esta flexibilidad, en tanto entendemos que esa flexibilidad no es para la población femenina, es para toda la población del planeta a quienes nosotras gentilmente estamos subsidiando. Pero en ninguna ecuación económica se puede mantener un subsidio por tan largos periodos de tiempo y en consecuencia lograr la flexibilidad en las reglas laborales, en la forma en la que aportamos a la protección social. En Colombia no podemos, por ejemplo, aportar a la protección social por horas. Tenemos que aportar, bueno, por semanas, en este momento vamos ahí, pero todo el tiempo se hace equivalente esta decisión a precarizar el trabajo. Yo creo que las personas que hablan de que aquí hay una precarización del trabajo estarán pensando que los padres de familia podemos encerrar a los muchachitos, no sé, en el baño, mientras vamos a hacer las jornadas laborales que a ellos les parece que no son precarización del trabajo. Pero en tanto que nosotras sabemos que no las podemos encerrar en el baño, esperamos que los demás también sean conscientes de ello, pues tendremos que permitir aportes que tengan sentido con la vida familiar que tenemos todas las personas. Entonces, parte de las otras cosas que buscamos es que esos diseños de políticas públicas, si van a tener sesgos, sean sesgos muy bien pensados. En este momento tenemos, por ejemplo, toda la discusión que ha estado en torno a la reforma pensional. Sistemáticamente queremos que de alguna manera, comillas, nos favorezcan. El problema es que si me favorecen a mí porque me reducen el número de semanas por hijo, adivinen quién va a seguir siendo quien está a cargo del cuidado de los hijos. Bueno, en pocos años de los gatos, pero en todo caso. Y si además me dicen que yo necesito menos semanas para pensionarme, adivinen quién en una pareja heterosexual van a sacar de la fuerza laboral cuando tengamos una crisis. Entonces yo voy a hacerle propaganda a un trabajo que hacemos, aquí ya no desde el Consejo Privado de Competitividad, sino desde otra organización que represento y quienes muchas de nosotras estamos aquí, Women in Connection, porque parte de las cosas que hicimos fue trabajar muy arduamente para que tuviéramos una extensión en la licencia de paternidad. Porque esas ganancias de competitividad y de productividad no las vamos a ganar hasta que no repartamos ese subsidio del que yo las saco, porque esas horas de trabajo se requieren. Esas horas de trabajo son necesarias porque hay que hacer los alimentos, porque hay que cuidar a nuestros hijos, porque a todos nos gusta más o menos andar con la ropa limpia. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es que eso se reparte equitativamente en la sociedad. Y en tanto hacemos eso, o más vale, una de las maneras de procurar que esas tareas nos las repartamos de forma equitativa es la licencia de paternidad, una muy bonita, por cierto. Entre otras cosas, porque aquí no solamente estamos hablando de deberes, estamos fundamentalmente hablando de derechos. Pasar los primeros meses de nuestros hijos con nuestros hijos es una excelente ocupación, a pesar de que es realmente muy ardua, porque eso de cambiar pañales no está diseñado para nosotras tampoco. Es muy difícil, no importa el género. Así que buscar la flexibilización en las reglas, que permita la participación de todos los seres humanos en los mercados, pero teniendo en cuenta nuestro entorno global, porque es que todos tenemos que hacernos cargo del cuidado de alguien. Es quizás la labor que con más ahínco hacemos desde el Consejo Privado de Competitividad y desde la cual participamos de múltiples otras organizaciones en Colombia, tratando de llegar un poco a cifras más razonables en ese subsidio que ha sido el cuidado históricamente en el mundo. Muchas gracias, Ana Fernanda, por estos datos y por esta elocuente presentación acerca del rol de la mujer y lo que están haciendo en Colombia para cambiar esta tendencia que es realmente importante. Me tocó a mí el honor de abrir el panel y el triste labor que tengo y oficio de llevar el tiempo, y me están apretando con que están fuera del tiempo ya, pero yo no quería dejar de agradecerles nuevamente. Creo que es un panel tan rico que podríamos seguir hablando por un rato mucho más largo que el que tenemos hoy. Pero agradecerle a todos los presentes nuevamente por el espacio,
agradecerle al CEAPI y a todos ustedes por este tan rico panel que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias.